Muy buenas a todas, muy buenas a todos, mi nombre es Moisés Vega, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de uno de esos artículos, de uno de esos temas del procedimiento administrativo que suelen preguntar en muchísimas oposiciones. Al principio es bastante lioso y luego vemos que, bueno, que no es para tanto y al final, como siempre, se puede condensar en un esquemita que tenga lo fundamental, que pueda reproducir en el día del examen y con eso ir con la seguridad de que puedo sacar el 99% de las posibles preguntas tipo test que me hagan sobre el silencio administrativo. ¿Sí? Estamos en la Ley 39/2015. En concreto, hay dos artículos que hablan del silencio administrativo. Tenemos por un lado el 24 para procedimientos iniciados a solicitud de interesado y por otro lado el 25 para procedimientos iniciados de oficio. El S25 lo tendremos en otro vídeo y hoy vamos a hablar del artículo 24, es decir, procedimientos iniciados a instancia de parte, que se dice, ¿sí? Por el interesado. Nosotros iniciamos un procedimiento y primero te voy a explicar qué es esto del silencio administrativo. Imagínate que tú solicitas una ayuda, una subvención, una beca, la licencia para abrir un local o para reformar tu casa. Y te dicen, muy bien, tienes todo, perfecto, lo tramitamos, en 3 meses te tengo que notificar la resolución, o en 5 o en 1. Y pasan 2 meses, 3 meses, 4 meses y suenan grillos. Cri, 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 cri. ¿Sí? ¿Escuchas algo? Como decía aquel. Es el silencio. Pues eso. Si no te notifica la administración a tiempo, si no te notifica la resolución a tiempo, se produce un acto presunto de la administración. No tenemos el acto expreso, que es la notificación de la resolución. Por lo tanto, ¿qué tenemos que interpretar? ¿Que sí o que no? ¿Me lo das o no me lo das? ¿Sí? Ten cuidado, la ley va a decir en general que sí, salvo 2 cositas que no, que al final es todo que no. Vale, no se puede producir indefensión en interesado, con lo cual sí o sí ese silencio, ese acto presunto lo tenemos que interpretar como algo. ¿Cómo qué? Pues eso es lo que regula este artículo 24. ¿Cómo debemos interpretar el silencio por parte de la administración? Si no nos notifica la resolución a tiempo, ¿qué significa? ¿Que sí o que no? Dice el artículo 24, los procedimientos iniciados a solicitud de interesado, sin perjuicio de la resolución de la administración, es decir, aún así la administración tiene que seguir notificando la resolución, pero bueno, si no te han notificado la resolución a tiempo, el vencimiento del plazo legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo. Estupendo, con lo cual la regla general es que sí. Tú has pedido algo y no te ha llegado la notificación de la resolución, ve rezando para que no te notifiquen a tiempo porque el sentido es positivo. Estupendo. Salvo, vale, tenía que haber letra pequeña. Excepto, nada, he dicho un par de cositas. Ese par de cositas en realidad son un poco más de un par de cositas. Son 6. ¡Uy, vaya! Sí, lo siento, se complica. Dice, excepto en los siguientes supuestos. 1. En los que una norma con rango de ley, una norma de derecho de la Unión Europea o de derecho internacional aplicable en España establezca lo contrario. Es decir, una ley, norma de la Unión Europea o de derecho internacional establezcan lo contrario. O en procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición. No entendéis mi letra, ya lo he dicho más veces, pero por si acaso es el primer vídeo, tienes ahí un documento en la descripción con un esquemita que está, por suerte, en letra de ordenador, es decir, que todo el mundo la puede entender, ¿vale? Aquí la idea es ir contándolo, que tú si quieres te lo vayas apuntando, lo que vayas pretendiendo, lo que creas que te puede venir bien, y ya está, y ahí lo tendrás a limpio. ¿Sí? Derecho de petición, además, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o servicio público. ¿Sí? Como algo relativo a la salud, una terraza, transporte público, yo qué sé, cualquier cosa así. ¿Sí? O aquellos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente. O aquellos procedimientos de responsabilidad patrimonial
de las administraciones públicas. Es decir, ¿qué pasa si te has resbalado ahí en la consulta, sí, en la oficina del INEM, del SEPE, y te has hecho ahí un montón de daño, te has partido las 2 piernas, en fin, sí, pides responsabilidad patrimonial ante la administración, no te notifica a tiempo, ¿qué tienes que entender? ¿Estimado? No, ¿sí? Tienes que entender que no te lo conceden. Okay. Y por último, el sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación y revisión de oficio. Es decir, recursos y revisión, podemos resumirlo así, recursos y revisión. Con lo cual, como veis, ¿sí?, en todos estos será negativo, excepto, haciendo un resumen. Si estamos en un procedimiento que hemos iniciado nosotros, nos habían dicho que tenían que resolver en un plazo determinado, 3 meses, 5, 6, y no nos han notificado la resolución a tiempo, tenemos que entender que ese acto presunto con carácter general va a ser positivo, es decir, que nos estiman la solicitud, salvo que una ley, una normativa europea o derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario, o salvo que regule, que tenga que ver con materia del derecho de petición, con servicio público, con medio ambiente, que pueda dañar el medio ambiente, con la responsabilidad patrimonial. Y tampoco si estamos hablando de impugnaciones o revisiones. Total, que al final va a ser que no. Ahí siempre es negativo. Ok, ¿por qué he hecho este listado de esta forma? Porque tiene 2 en los extremos, los recursos, impugnaciones y revisiones, y lo de la ley, jurídico, y luego en medio 4 que son especialmente importantes, por la regla del doble silencio, que vamos a ella ahora después. Nos dice la ley, como si se pudiera entender, no obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, y con eso pretenden que nosotros entendamos de qué mierda están hablando. Vale, lo que tenemos es, ha habido un silencio administrativo que tenemos que entender negativo, es decir, por cualquiera de estos motivos, ¿sí? Por cualquiera de estos motivos hemos iniciado un procedimiento en el que pedíamos al ayuntamiento del pueblo que pusiera un semáforo en la salida del cole. Y tenemos que entender que no. Pero podemos recurrir. Y entonces recurrimos en alzada ante esa desestimación. ¿Qué tenemos que entender? Pues con carácter general tenemos que entender que será positivo. Es decir, menos más menos es igual... Perdón, me salta una parte. ¿Sí? Recurrimos en alzada. Ok, recurrimos en alzada y ¿cuánto tiempo para la resolución del recurso de alzada? Efectivamente, pasan esos 3 meses y tampoco nos resuelven. Tenemos 2 silencios ya. ¿Sí? Tenemos un silencio que nos decía que no, lo hemos recurrido en alzada y también tenemos otro silencio. Pues tenemos que entender que en ese caso será estimatorio el silencio del recurso de alzada interpuesto frente a una desestimación presunta. ¿Sí? Dice, no obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud, se entenderá estimado. Muy bien, si llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa. Con lo cual, la regla general aquí vuelve a ser positiva. ¿Sí? La regla del doble silencio es, con carácter general, bien, salvo, dice, siempre que no se refiera a las materias, lo dice más lioso, pero bueno, enumeradas en los puntos del B al E descritos en el punto anterior. Es decir, salvo que se refiera a estas materias. Con lo cual, si estamos en un procedimiento en el que la normativa que lo regula, la ley que lo regula, estima que el silencio es desestimatorio, recurrimos en alzada y tampoco nos responden a ese recurso de alzada a tiempo, tampoco nos notifica la resolución a tiempo, entendemos que ya por fin nos lo conceden. Pero si de lo que estamos hablando es de un procedimiento que tiene que ver con el derecho de petición, con la transferencia al interesado o a terceros de derechos sobre el dominio público o de servicio público, que puedan dañar al medio ambiente o de responsabilidad patrimonial, que era menos, aquí se entiende que el menos más menos no nos responden a esto. Recurrimos en alzada, tampoco nos responden al recurso. ¿Qué tenemos que entender? Que sigue siendo desestimatorio. Es
Si hemos pedido eso al cole o si le hemos pedido 1 millón de euros a la administración, no nos responden, recurrimos en alzada y tampoco nos responden a ese recurso de alzada, no nos notifican la resolución de ese recurso de alzada, tenemos que seguir entendiendo que no nos lo conceden. Ni nos dan el 1 millón de euros, ni nos ponen el semáforo. ¿Vale? Ok. Sobre este último caso, no nos dice nada la ley, pero no se puede dar. ¿Sí? Porque no se puede recurrir en alzada nuevamente una desestimación por recurso de alzada, con lo cual lo omitimos, lo obviamos. Aquí lo que más preguntan desde luego es esto primero. A mí me resulta útil, creo que ya lo he dicho más veces, un esquema que puedas reproducir de una manera muy rápida en el examen. Entonces tú estás en el examen, te preguntan artículo 24, silencio administrativo, iniciado a solicitud, y ya dices, ah, vale, pues lo de la ley y abajo lo de la impugnación y los recursos. Pero me vale con RR, o recursos, o revisión. Al final es un examen tipo test, la respuesta la tienes ahí. Y luego en medio había 4. Ah, sí, lo del derecho de petición, lo de la responsabilidad patrimonial, lo de no sé qué, esto del servicio público, lo que sea, y lo del medio ambiente. Y ya está. ¿Cuánto tiempo has tardado en reproducir este esquema? Como 5 segundos. Pues has usado 5 segundos para afianzar, para asegurar una pregunta. Y aquí el sentido del silencio menos más menos es más, pero aquí menos más menos es menos. Y chimpum. Y has tardado 7 segundos en vez de 5 y tienes el 98% de las preguntas que hacen sobre este tema en ese esquema muy condensado. ¿Vale? Sirve para el examen, pero sirve también para estudiar, lógicamente. Una vez, otra vez, lo escribes, se lo dices a tu perro, se lo dices a tu novia, a tu madre, a quien sea. ¿Sí? Vale, vamos a ir un poquito más allá y terminamos el artículo. Efectos. ¿Aún así la administración está obligada a notificar la resolución? Sí. ¿Y cómo será la notificación posterior? Pues si el silencio era positivo, la resolución posterior será positiva. ¿Sí? Si era buena, seguirá siendo buena. En cambio, si era negativo, la resolución posterior será lo que tenga que ser. Dice, la estimación tiene a todos los efectos la consideración de finalizador del procedimiento. La desestimación tiene solo los efectos de permitir la interposición del recurso que resulte procedente. Podemos recurrir, de hecho, por eso se puede dar la regla esta del doble silencio. Punto 3, que es lo que os estaba contando. La obligación de dictar resolución expresa se sujetará al siguiente régimen. En los casos de estimación deberá ser confirmatoria. En los casos de desestimación no tendrá vinculación. ¿Sí? Y luego, ¿qué pasa si necesitamos un papel, un documento que acredite ese silencio? Porque no tenemos la notificación de la resolución, con lo cual no podemos ir ante, yo qué sé, ante el ayuntamiento a decirle, oye, que me has permitido la licencia, aquí lo tengo. Pues la administración se obliga, hay un plazo doble de 15 días, la administración se obliga a emitir ese certificado de acto presunto en 15 días. Es decir, la administración tiene la obligación de decirte que no te conceden el derecho a petición o la responsabilidad patrimonial, que tienes que entender que no, porque no te han resuelto en plazo. Y la administración se da a sí misma 15 días para eso. Pues genial. ¿Te imaginas que no llega y no te lo da en 15 días? Pues sí, nos lo imaginamos y ya estamos en una, pues ahí estamos en otra. Ok, pues tú lo puedes solicitar en cualquier momento y la administración tendrá obligación de darte ese certificado de acto presunto en 15 días. Con lo cual son 15 días, pero son 2 diferentes, ¿vale? Tanto de oficio como a solicitud. Y chimpum, hasta aquí el silencio administrativo. Espero haberte aclarado alguna idea y que te sirva, que te resulte útil de cara a tu estudio, de cara a tu examen. Si es así, como siempre, suscríbete, darle a la campanita, comparte, comenta y sobre todo, como siempre, muchas gracias y mucho ánimo.